Están muy contentos. ¿Qué pasa? Están con todas las pilas. Nos dejó así la clase de Marisa Vera. Pum para arriba. Sí. Marisabel siempre pum para arriba. Ella, toda la energía. Bueno, qué poquitos que somos. 11 nada Nos más. pasó de Buenas azúcar. noches, profe. ¿Cómo le va a este que...? No. Profe, me dijo Marisol Pérez que le avisara que tiene un problema, que no va a poder entrar. No hay problema. Igual está todo en la plataforma, le va a quedar todo sentado en la plataforma, así que no hay problema. Bueno, siguen ingresando. ¿Cómo le va, Ramírez? No lo escuché. Fue queda grabada la clase. Buenas noches, profe. Hola, Aruquipa, ¿cómo le va? ¿Escucharon Muy bien. a Ramírez? ¿Me traducen lo que dijo Ramírez, por favor? Dijo que después, que no se preocupe, que después queda la clase grabada por YouTube. Ah, todo lo que me mandan al frente. Todo por YouTube. Hola, profe, buenas noches. Profe, peor yo que la clase pasada me quedé dormido mirando el video. Fue peor por la clase y estoy como me estoy cayendo así. Peor lo mío, profe. Y no me di cuenta. ¿Usted se quedó dormido? Sí, profe, porque estaba cansado y la musiquita del video parecía la Rorró mi niño. Entonces me dormí. No me di cuenta. ¿Lo tienen grabado? No, despertate, sí, profe. No sabe qué bochorno. Qué horror. Bueno, preguntaba por estos alumnos en especial porque estoy haciendo la lista para el recuperatorio. Y hay 3 alumnos de los cuales no tengo registro de trabajos prácticos ni tampoco del parcial. Por supuesto que estuvieron ausentes. Entonces estoy tratando de registrarlo. Les mando mensajes y no me contestan. Por eso acudo a ustedes, que son compañeros. Probablemente, dije, en algún momento tienen contacto con ellos y pueden saber algo sobre ellos. Pero bueno, evidentemente no dan señales. No importa. Les comento que el parcial, No. el recuperatorio, mejor dicho, del parcial, el parcial no se toca, el segundo parcial no se toca la fecha. No se toca la fecha tampoco de lo que es la entrega del proceso, ¿sí? La segunda y última entrega del proceso. Muchos de ustedes ya tuvieron las correcciones y van apuntando bien sobre lo que es la planificación, así que están más que tranquilos porque han entrado también a las tutorías y han revisto algunas modificaciones que tenían que hacer. Hay otros que directamente no me entregaron la entrega principal, porque el borrador sí, pero la entrega principal no me han entregado, entonces no sé en qué condiciones están con el tema del proceso. Esos alumnos tengan cuidado porque no hay mucho para la corrección. Si bien yo les puedo dar una orientación de lo que es la corrección, no jueguen mucho con el tiempo, me refiero a eso. ¿Por qué no jueguen mucho con el tiempo? Porque la fecha de recuperatorio era la semana del 11 al 17 de julio, y esa semana es la última semana de clases, ¿sí? Porque después se vienen los exámenes finales. Entonces, el recuperatorio va a tener que ser antes, va a tener que ser una semana antes, por lo menos para que ustedes puedan más o menos organizarse con los tiempos, ¿sí? Porque no solamente es mi materia, sino que ustedes tienen muchísimas materias de las cuales se tienen que organizar. Por eso yo esta semana voy a planificar estas fechas y lo voy a colocar en la plataforma para que los chicos o los alumnos que tengan
que recuperar este parcial, lo tengan en cuenta porque se viene el segundo parcial y en esas fechas de recuperatorios donde vamos a trabajar los dos recuperatorios, tanto el 1 como el 2, ¿sí? Como el primer parcial y el segundo parcial. Así que por eso les aviso que los tiempos van a ser medios como limitados, ¿sí? Sí. Para que ustedes más o menos manejen el tema de poder leer lo que les estaba faltando a los que no pudieron aprobar, y a los que estuvieron ausentes, bueno, nada, saben que tienen que más o menos repasar todo lo que estábamos viendo en la lista. El segundo parcial va a tener que ver, este segundo parcial tiene que ver con todo lo que son cuidados de enfermería, ¿sí? Todo lo que estuvimos viendo, que tenga que ver con insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, ¿sí? Ahora que vamos a ver un poco de lo que es transfusión, lo que vieron con Marisabel también, esto de hemorragias digestivas, todo lo que tenga que ver con cuidados de enfermería, apunten a esa preparación en cuanto al parcial. Y obviamente no se olviden nunca que control de signos vitales, si lo que es vías de administración puede haber alguna que otra pregunta referida a el tema a resolver en ese parcial, ¿sí? ¿Se entiende Sí. lo que estoy diciendo? No les Sí, voy a profe. tomar qué es una insuficiencia renal, qué es una insuficiencia cardíaca, eso lo tienen como materia con Mónica, eso es una materia que Mónica les da a ustedes como teoría. A mí lo que me interesa es la parte práctica, de qué forma van a resolver cuando ustedes estén frente a un paciente que tenga determinada patología. Por lo menos lo que estuvimos viendo es lo que vamos a apuntar en el examen oral, ¿sí? Sí, sí. Bien, no se olviden también que es muy importante también lo que es proceso, ¿no? A pesar de que tienen una fecha ustedes para la defensa de su trabajo, ¿no? La defensa de su trabajo va a ser en base a El cómo 6 de realizaron noviembre. el trabajo ustedes, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron en el trabajo práctico? ¿Por qué apuntaron el objetivo a ese diagnóstico? ¿Qué los llevó a ustedes a priorizar ese diagnóstico? Todo lo que tenga que ver con teoría más la práctica, ¿no? Del caso. Ustedes más que nada conocen el caso a trabajar. ¿Sí? Linda. Nilda, sí. Nilda, que nos cansamos de hablar de ella, pobre. Sí. Veo que no Porque entró, 8 años. Benítez no entró. No entró Benítez. ¿Qué pasó? ¿No vino? No, en la clase de Vera tampoco estuvo, me parece. No saben si le pasó algo, que La estaba profe Vera no. haciéndose un estudio. Bueno, después me comunico con ella. Está ingresando Federico. Le damos un ratito. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta les quedó pendiente? Profe, a mí, Sí, Coparicona. sí, profe, le quería decir, mi PAE a mí no me lo corrigió. ¿Cómo puede ser que no le corregí? ¿Y por qué no me dijo antes, Coparicona? No, porque yo estaba esperando que me lo corrija y como dijo que ya estaba todo corregido, dije, entonces el mío no lo corrigió, dije. Mi corazón, mire, muchas veces les dije a ustedes que yo las correcciones las hago los fines de semana porque es el único momento en que yo me puedo sentar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, hasta las 10 de la noche pensando en ustedes, ¿no? Es el único momento. Si yo no le entrego la corrección, entonces es porque o me equivoqué y lo pasé de alto y lo vi y lo tengo corregido, o algo pasó. Está Tabuada, a ver. Ahí está ingresando Tabuada. Qué pena que no me lo dijo antes, porque hace muchísimo tiempo, yo la misma semana que ustedes entregaron el proceso, yo les corregí a todos y les entregué una devolución, les hice una devolución. ¿Usted está segura que está en la plataforma o terminó el tiempo para subirlo? No está. No, yo lo subí
Creo que 2 horas antes, ahora me fijo. Lo subí Fíjese, por a... favor. Enviado para calificar. No, no dice un tiempo antes, pero lo envié antes de lo que tenía que enviar. Bueno, haga una cosa, Coparicona. Cuando termine la clase, mándeme un mensaje que yo lo veo en el transcurso de mañana, a ver si le puedo dar una devolución urgente, porque es imposible que yo no lo haya visto. Quizás lo vi y no le di una devolución en el momento. Vieron que yo no puedo subir las correcciones a plataforma, se los entrego a ustedes vía WhatsApp, porque de esa forma me queda registrado las correcciones, de otra manera no puedo. Porque si yo les dejo a ustedes el archivo que me entregaron, no tiene corrección, no me permite hacer las correcciones a través del archivo que ustedes dejan en plataforma. Por eso es que les pongo a ustedes que se entrega vía WhatsApp y ustedes tienen para visualizar ahí las correcciones. Si lo entregaron por Word, tienen las correcciones en un costado, y si lo entregaron por la otra aplicación, por PDF, ¿no? Por PDF también tienen las correcciones, está bien estipulado en amarillo, en un costado, el cuadro de diálogo. Así que, nada, Coparicona, cuando termine la clase, por favor, me hace acordar. Sí, profe, yo le mando mensaje. Por favor, así veo eso y revisamos, más que nada mañana, seguramente. Bueno, profe, gracias. Hemorragia digestiva, ¿no? Hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Sí. Hoy vamos a ver todo lo que es transfusión, ¿sí? ¿Qué creen ustedes que es la transfusión? Cuando le agregas sangre al paciente. Cuando le agregas sangre al paciente, dijo Norma. Gallo. Nora. Nora Gallo. Cuando le agregas sangre al paciente, ¿ustedes qué piensan? Cuando se le transfunde. Claro, pero ¿qué es transfusión? Sí, está bien, pero habría que utilizar otros términos. Sí, no solamente es agregar sangre, por ahí no es la palabra indicada agregar sangre, porque no estamos agregando, sino que estamos introduciendo, ¿no? Claro. ¿Qué les parece? ¿Es la introducción de qué? De sangre. Introducción, profe. ¿Cómo? Introducción de sangre, profe. Introducir líquidos, no solamente sangre. De la sangre. No solamente la sangre, dijo, ¿quién fue? No la reconozco. Choque. Choque, no le reconozco. Choque. Bueno, en realidad, ustedes saben que la sangre no solamente, a ver, ¿cómo les puedo explicar? La sangre tiene muchísimos hemoderivados, ¿no? No solamente tiene glóbulos rojos, que específicamente por ahí ustedes creen que la transfusión puede ser a nivel glóbulos rojos, ¿no? Puede existir transfusiones de otros tipos, ¿no? Sí. ¿Qué tiene la sangre? ¿Qué contiene la sangre? A ver. Plaquetas. Plasma. Tiene Glóbulos plaquetas, blancos. glóbulos blancos. Blancos. Claro. Muy bien, tiene plaquetas, glóbulos blancos, ¿sí? Y rojos. Glóbulos rojos. Muy bien. Ahora, todo esto que estamos mencionando, que la transfusión es la introducción de algún hemoderivado, siempre está indicado por el médico, ¿no? Según lo que la complejidad del paciente va a ser la indicación. Muchas veces esas indicaciones de transfusiones van a ser por pérdidas de volumen de líquidos, más específicamente pérdidas de sangre, como por ejemplo en algún momento en que el paciente padezca alguna hemorragia, ¿sí?
Otra de las causas por las que indican los médicos una transfusión pueden ser también las cirugías programadas. Vieron que cuando un paciente tiene que ingresar a quirófano, Claro, piden donaciones de sangre. ¿Cómo? Que piden que donen sangre para las cirugías. Exactamente, siempre piden anticipadamente la donación de sangre para un banco de sangre por una posible hemorragia o por alguna posible complicación dentro de la cirugía. Siempre estamos hablando de cirugías complejas, ¿no? Estamos hablando de alguna, por ahí, algún trasplante, alguna cirugía a corazón abierto, alguna cirugía que sea compleja, que haga la necesidad de algún riesgo, o por ahí de pensar en algún riesgo que pueda producir esa cirugía en el transcurso de la misma, ¿sí? También pueden necesitar este tipo de transfusiones los pacientes que padezcan algún tratamiento, como por ejemplo algún CA, algún cáncer de algún órgano específico, ¿sí? O la leucemia, específicamente como enfermedad terminal o enfermedad compleja, ¿no? ¿Se entiende? Todos este tipo de pacientes van a hacer que el médico evalúe la posibilidad de indicar en algún momento la transfusión de sangre. Profe, y una pregunta, a los pacientes de hemodiálisis, ¿no se le practica la transfusión de sangre o no se le realiza? No, porque estamos hablando, mire, piénselo de esta forma, Acero, no me estaba olvidando de su nombre. No, piénselo de esta forma. Hemodiálisis, dijimos que era el método donde nosotros lo que hacíamos era eliminar los desechos del organismo que circulaban en la sangre, que el propio cuerpo no lo podía hacer por falta o insuficiencia de, el riñón. ¿Se acuerda? El riñón, cuando estaba funcionando o dejaba de funcionar por alguna razón, ¿sí? Que tenía que ver con montones de causas, no específicamente una, lo que hacía la hemodiálisis era el filtrado de esas sustancias, sustancias tóxicas de desecho que no podía eliminar el riñón. Ahora, la transfusión no es lo mismo. La transfusión es la incorporación o la introducción de sangre por alguna complicación que tenga que ver con los glóbulos rojos o con algún hemodiderivado que esté deficiente dentro del organismo del paciente. ¿Se entiende? Sí. Por ejemplo, una plaquetopenia son las plaquetas, o por lo menos el número de plaquetas disminuido en el organismo, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos dentro de lo que era el hemograma, tenemos toda una cuestión de estudios a nivel laboratorio que hacen a la cantidad que tenemos que tener en valores normales, ¿sí? No solamente los glóbulos rojos descienden por alguna cuestión, sino que también las plaquetas pueden descender o pueden elevarse de distintas formas, ¿sí? Por eso, cuando disminuyen la cantidad de elementos de la sangre, podemos decir que estamos en condiciones de hacer una transfusión, ¿sí? Sí. No sé si le quedó claro la diferencia que hay entre una y otra. Sí, ahora sí. Sí, pero me generaba esa duda de saber si a un paciente que se está dializando le podíamos hacer o no una transfusión, pero ahora me quedó claro de que no. Mientras el paciente no padezca alguna alteración a nivel hematológico, me refiero a una disminución en cuanto a los hemoderivados del paciente, no es necesaria una transfusión. La transfusión es solamente en esos casos, cuando hay una disminución de alguno de los hemoderivados de la sangre. ¿Sí? Okay. Sí. Bueno, bien. Vamos a hablar de los errores humanos que pueden existir, ¿sí? Muchas veces
el operador, el que es el que hace al pedido de estos glóbulos rojos, ¿sí? O estos hemoderivados, lo tienen que hacer a través de, ¿cómo se llama? Esperen. No puedo decir un papel, porque no es un papel lo que tienen, sino que es, no me sale la palabra. ¿Una prescripción? ¿Una orden? No, un formulario. Formulario. Un formulario. Se llena un formulario donde están los nombres del paciente, ¿sí? Y el pedido de la transfusión de lo que se necesita. En este caso, suponiendo el caso que necesiten glóbulos rojos, se va a hacer el pedido de los glóbulos rojos, ¿sí? ¿Por qué decimos que el error a veces que es humano? Uno puede cometer errores humanos. Porque en ese pedido probablemente pueda llegar a pasar que no se identifique bien a la persona a la que vamos a transfundir, ¿sí? Ya sea cuando en los servicios de hemoterapia saquen el producto y lo lleven hasta la habitación del paciente, y muchas veces por errores de identificación podemos llegar a cometer o perjudicar al paciente si no tiene una compatibilidad en cuanto a la sangre. Y ahí vamos a empezar a hablar de estos hemoderivados, ¿sí? Dijimos que la sangre es uno de los componentes que tiene los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma, los glóbulos blancos, esto que ustedes acaban de mencionar, ¿sí? Sí. Bueno, muchas veces el error humano puede llegar a cometer un grado de mortalidad en el paciente. ¿Por qué? Porque hay que identificar bien al paciente el grupo y el factor de esa sangre, ¿sí? Nosotros cuando decimos que el paciente está en condiciones de transfundir, el médico seguramente nos va a dar una orden para que extraigamos una muestra de sangre, en la cual vamos a mandar esa muestra a hemoterapia, y hemoterapia lo que va a hacer es, en el laboratorio va a separar la muestra para ver qué tipo de factor y qué tipo de grupo tiene el paciente. ¿Sí? Nosotros, profe. como personas, no todos tenemos el mismo grupo y factor, y eso está dado por una cuestión genética, ¿no? Cuando se juntan la genética de mamá y de papá. ¿Sí? No sé si se va entendiendo, chicos. Sí, profe, se está entendiendo. Bien. Profe, Sí. yo la vez pasada fui a donar sangre y me hicieron como un estudio en el momento, no recuerdo qué me hicieron, me pincharon el dedo, me pusieron la gotita de sangre en un vidrio. Ajá. Creo que era para ver una enfermedad del momento o algo así. Pero no me dijeron que era por el tipo de sangre. No, ese es el grupo. No, me dijo que no era para eso. O no sé para qué era, pero me sacaron medio litro de sangre. Sí, para hacer usted donó sangre más o menos, no sé si es medio litro, por ahí en 300 mililitros, 400, no mucho, no es medio litro. A uno le parece que es una bolsa de medio litro, pero en realidad no es medio litro lo que le sacan. No, me dijo el hemoterapista que era medio litro lo que me estaba sacando. Bueno, aprovecharon y le sacaron todo. Sí, que casi me desmayé. Sí, por supuesto, porque en realidad es hasta 300 mililitros, a veces 400, pero no medio litro. No medio litro. Siempre se cree que es medio litro, pero no. Pero bueno, no sé qué prueba le pudieron haber hecho. Probablemente sea algo rápido, porque fíjese usted que cuando uno hace la donación de sangre, tiene también
Ahora lo vamos a ver eso, que ya si vamos a lo que usted te está pidiendo o está dudando, ¿no? Estos son los Sí, requisitos para donar sangre. Siempre, vieron que ustedes antes decían que no podían desayunar, ¿no? Que no se podía desayunar para donar sangre, ahora se puede desayunar, ¿sí? La claro, persona, así vas con exacto, más fuerza, energía, ¿no? sí, porque se comprobó que muchas personas hacían las hipotensiones estas ortostáticas que hablamos el otro día, ¿sí? Y, y era por falta también de un desayuno, ¿sí? Eh, las personas que pueden donar sangre son, a partir de los 16 años, vieron que la nueva ley, los chicos ya son mayores de edad, ¿no? Yo siempre digo que 16 años es un adolescente que todavía no es un adulto, pero bueno, para la ley lo consideran con 16 años mayor de edad, así que puede donar tranquilamente sangre sin consentimiento de los padres, ¿sí? Hasta los 65 años por lo menos. Estos son requisitos para donar sangre, ¿sí? Bueno, estar en buen estado de salud, obviamente, porque si no, no podríamos donar sangre. No padecer enfermedades que sean transmisibles. Vieron que existen enfermedades como el VIH, ¿sí? Que son enfermedades que pueden llegar a tener un pico de ventana y que el paciente no lo sepa. Probablemente hayan hecho algo rápido, un test de ELISA, que se le dice, para ver si realmente hay posibilidades de que esté la sangre contaminada. Creo ¿Sí? que ese me hicieron, profe. Sí, puede ser el test de ELISA que le hayan hecho. Es un test rápido que sale negativo y está en condiciones de guardar esa sangre, ¿sí? Muchas veces lo que pasa en estas cuestiones de, de requisitos para donar sangre, que a veces, muchas veces se sienten obligados los familiares, ¿no? A ir y donar por algún ser querido, se sienten obligados en general algún paciente que sea muy cercano a esa persona que necesita la donación. Y muchas veces se sabe, el paciente mismo sabe que es portador de una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Y que el resto de la familia no lo sepa. Entonces muchas veces van acompañados de ese familiar y van como presionados a sentarse y donar sangre. Esto esto puede ser para ellos mismos bastante complicado porque no quieren decir en realidad lo que les está pasando, ¿no? Están en todo su derecho, no es cuestionable eso. Lo que sí tienen en algunas instituciones es un formulario donde el paciente tranquilamente puede colocar en ese formulario una nota diciendo que la sangre no es viable para donar. ¿Sí? ¿Se entiende? El paciente puede ingresar tranquilamente a donar la sangre y ser un paciente infectado, pero el paciente tiene un consentimiento ahí que está llenando que puede de forma, ¿Anónima? no es anónimo, porque en realidad está todo registrado, el apellido, el nombre de la persona, ¿sí? Pero el paciente tranquilamente puede colocar en ese De formulario. forma privada. Exacto, ahí está. Muy Sí, porque bien. me lo hicieron hacer también a mí. De forma privada puede el paciente alegar de forma escrita que su sangre no es viable para la transfusión. ¿Se entiende? Entonces, el personal que lo está leyendo entiende en ese momento que el paciente padece alguna enfermedad, ¿sí? Que no es compatible con... esperen que se me fue... ustedes están ahí, ¿no? Sí, Sí, profe, profe, estamos estamos acá. Sí, acá. profe. Que los perdí. No sé qué hice. Acá, ¿o no? No, profe, ahí está en el Zoom. Ahí está, volví. Ahora sí. Bueno, no sé si se entendió, que el paciente puede directamente colocar en ese papel y ya automáticamente el personal de salud sabe lo que está pasando, ¿sí? ¿Y esa sangre se la tira, profe?
Sí, sí, se descarta, sí, porque no hay posibilidades de que se transfunda una persona si el paciente mismo está pidiendo que no se transfunda. Es como un consentimiento que la persona puede decir, esta sangre no es fiable, no se confíen con esta sangre porque yo tengo dudas sobre que sea buena sangre. A ver. Pero, profe, ¿va a estudio esa sangre o Por se confía supuesto. lo que dice el paciente? No, no, no. La sangre va en estudio, pero si usted, usted como paciente sabe que es portadora de una enfermedad infectocontagiosa, llámese VIH, llámese hepatitis C, llámese, no sé, Bruxela, ustedes lo saben y están sentados ahí porque no le quieren decir a un familiar que lo llevó a donar. ¿Cuántas veces pasa, chicos, que los familiares mismos les dicen, dale, vamos a donar? Y uno se ve en la obligación de sentarse a donar, por no decirle al familiar lo que les está pasando, porque es algo privado. Claro, ¿sí? porque aparte muchas veces no es que lo comparten con el mundo entero. Es como que se Exactamente. lo Estas guardan enfermedades, para ellos sobre y todo estas enfermedades que son estigmatizantes, ¿no? Que cuando dicen HIV, sienten como que, no sé, como que hay que alejarse 20 cuadras. Y en realidad el HIV hoy por hoy es una enfermedad que es crónica y que se puede vivir tranquilamente años sin padecer ninguna complicación, salvo, bueno, hay que cuidarse muchísimo, por supuesto, los pacientes con VIH son inmunosuprimidos, ¿no? Tienen complicaciones, pero ellos mismos saben de qué forma cuidarse. Y viven años, toda la vida viven, pero aparte hacen, realizan una vida normal. exactamente, hacen una vida normal. Pero esto no Claro, quiere decir que todavía siga existiendo este mito de que el paciente con VIH es un paciente que te va a contagiar si lo tocas. Entonces, muchas familias hacen también, o por ahí el paciente no tiene ganas de contárselo a los que lo rodean. no, es que aparte, lo que pasa es que se quedó con la mentalidad anterior de que el paciente con VIH era como que, no sé, si compartíamos un vaso, compartíamos un mate o lo que sea, ya automáticamente nos contagiaba y hoy en día no, porque aparte creo que hay un montón de medicinas para la prevención y para las personas que lo padecen. Hay retrovirales que tranquilamente el paciente, como es una enfermedad crónica, los hospitales y todo lo que es obra social se los provee a los pacientes como cualquier otra enfermedad crónica. En un ratito se corta el Zoom y volvemos, chicos. Ok, Bueno, profe. se Bueno, analizan profe. todas las sangres que pasan por hemoterapia, se analizan, se llevan a analizar, les hacen una prueba de enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Y siempre existe la posibilidad de que el paciente en ese momento esté sano, ¿sí? Pero hay un periodo de ventana en el cual puede llegar a estar contaminado, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que probablemente si el paciente se infectó de una hepatitis C, suponiendo el caso, esto es un ejemplo, ¿no? Si se infectó de hepatitis C hace 2 semanas, el paciente en ese momento no va a padecer la enfermedad porque está recién cursando con el virus dentro del organismo, ¿sí? Hay un periodo en el que el paciente es asintomático, todavía es asintomático, y el virus o la bacteria está circulando, ¿sí? Por el organismo. Cuando uno hace una transfusión de sangre, en ese momento que se estudia la sangre va a salir negativo porque no es todavía la enfermedad en sí. No se detecta en ese momento. No se detecta en ese momento porque es reciente. Seguramente se detecta, o por lo menos hay muchos pacientes que padecen infecciones o reacciones tardías, se le dice. Puede pasar, no sé, pueden pasar meses, puede pasar un año, que recién ahí empiezan a padecer signos y síntomas de una enfermedad que ellos no reconocen como enfermedad propia, ¿sí? Y lo pueden relacionar con alguna transfusión. ¿Se entiende?
Sí, profe. Bueno, Sí, profe. bien. A ver, las transfusiones también hacen las reacciones adversas, pero reacciones agudas, ¿sí? Estas que les acabo de nombrar son reacciones que tienen nivel tardío, ¿sí? Pero las agudas siempre están relacionadas con las transfusiones las primeras 24 horas, ¿sí? Las primeras 24 horas el paciente empieza a padecer signos y síntomas de tener reacciones que tienen que ver con la transfusión. ¿Sí? Para realizar la transfusión de sangre, siempre el médico lo que les va a decir es si ustedes van a aceptar el tratamiento. ¿Sí? Es como un tratamiento con consentimiento informado. ¿Se acuerdan lo que es el consentimiento informado? Chau. Sí, profe. ¿Eh? Sí, profe. Es una planilla donde nosotros vamos a firmar, por ejemplo, en el caso de cuando se realiza el test del VIH, es una planilla donde uno da el consentimiento, el aval para que le realicen Ese procedimiento. ese procedimiento, Muy exactamente. bien. Sí, exactamente. Todos los seres humanos tenemos derechos legales, ¿sí? Derechos legales y derechos éticos para recibir el tratamiento o rechazarlo, ¿sí? Podemos decir en algún momento, no, yo no quiero la donación de sangre. Pasan esas situaciones, ¿sí? Yo conozco el caso, me acuerdo hace muchos años, ¿no? Trabajaba en el servicio de ginecología, como yo les conté a ustedes, y había una paciente que había tenido una hemorragia, ¿sí? Una hemorragia, y la paciente era testigo de Jehová. Toda su familia era testigo de Jehová, su marido, su madre, su padre, era toda la familia. Y la chica sentía esa presión de no recibir la donación de sangre, había que transfundirla, y la paciente dijo que no, y le dijeron que las consecuencias eran gravísimas, porque si ella no se transfundía, era tan bajo el hematocrito y que todavía seguía sangrando, porque seguía perdiendo sangre, su problema se había como detenido, pero no, el sangrado seguía, no era Se en ese estaba momento, agudizando más. seguía descendiendo su hematocrito, entonces corría riesgo la paciente, y a la tarde se le había informado eso delante de la familia y ella dijo que no. A la noche pidió por favor hablar con los médicos, porque ella tenía dos criaturas muy chiquititas, y habló con los médicos y pidió por favor que le hagan la transfusión de sangre, pero con el consentimiento de que la familia no se enterara de esta situación, porque la iban a desterrar completamente. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí, qué profe, feo. eso mismo también pasó en un capítulo de Grey's Anatomy. Ay, no me diga. Hay que Sí, ver Grey's Anatomy entonces. pero no le voy a spoilear la serie porque sí, pasó eso que justo la paciente era testigo de Jehová y ellos no podían transfundir sangre y había una médica que quería hacerle la transfusión de sangre pese a que dentro de la sala había cámaras y demás y al final terminó evitando porque no pudieron hacerle la transfusión de sangre porque la familia dijo que fue la gracia de Dios y que Dios la quiso llevar. Bueno, esta paciente vivió. Esta paciente vivió Qué suerte. porque
por medio, por ahí estamos hablando de un paciente y no nos damos cuenta que hay familiares en los alrededores que nos pueden estar escuchando, ¿no? Me acuerdo el caso puntual de una paciente, en este caso yo trabajaba, bueno, yo pasé por muchos servicios, ¿no? A mí no me gustaba estancarme en un solo servicio. Ahora estoy estancada en este servicio de la guardia porque es una cuestión del horario nada más. En realidad a mí me gusta pasar por muchos servicios, me canso mucho en un servicio solo. Y me acuerdo que era una paciente que se había detectado el VIH hacía pocas horas, ¿no? Era una chica que estaba embarazada, que estaba a punto de tener familia, y que obviamente la familia no sabía nada y ella tampoco sabía nada de la enfermedad que la estaba cursando. Obviamente, cuando nosotros hacemos el análisis siempre se pide la serología para ingresar a la paciente cuando ingresa a quirófano, por el pedido de las transfusiones de sangre. Siempre se hace el análisis, siempre se pide la serología, pero más que nada en las partes de parto, porque puede pasar que se salpique algún fluido corporal en algún personal, entonces uno ya más o menos sabe con qué estamos lidiando en ese momento. Y recuerdo que esa paciente le había salido positivo y estaba todas las médicas alborotadas porque no sabían cómo decírselo, ella no lo sabía. Y teníamos una habitación aparte en la que nosotros sabíamos que las pacientes que tenían, que eran infectocontagiosas, las teníamos no aisladas, sino que la teníamos aparte para que no compartieran el baño, para que el resto de las pacientes que eran también puérperas y estaban con esto de los fluidos corporales constantemente, entonces no hubiera posibilidades de contagio de ningún tipo, ¿no? No era por una cuestión de discriminación, sino que era para cuidar al resto también. Y recuerdo que nosotros esa habitación la teníamos para ese tipo de pacientes, para pacientes que tenían tuberculosis, para pacientes que estaban padeciendo neumonía, para pacientes que tenían HIV, para pacientes que cursaban hepatitis C. Era una habitación aparte donde la paciente podía estar cómoda, tenía su baño, un baño privado, y el personal de seguridad sabía que esa habitación era exclusivamente para ese tipo de pacientes. No sé por qué el personal de seguridad sabía que esa paciente había contraído y había salido su serología positiva. Y llegó un familiar de la paciente a visitar a la paciente y el personal de seguridad lo que alegó es decirle, sí, la paciente está en la habitación de aislamiento porque tiene HIV positivo. Oh. No lo sabía tampoco la paciente. Imagínense la situación. La paciente no sabía nada porque se estaba pensando de qué forma se le iba a decir a la paciente que estaba padeciendo, estaba cursando esa enfermedad, estando embarazada y a punto de parir, ¿no? Fue terrible para nosotros, obviamente a ese personal se lo despidió, porque las compañías así de seguro, los que son contratados por seguridad privada, obviamente fue gravísimo el tema, porque la paciente la tuvimos con contención psiquiátrica, fue muy feo, la paciente padeció muchas situaciones feas, sobre todo que el familiar no lo sabía. Cuando se acercó al paciente, lo primero que le preguntó es eso, y la paciente no lo sabía. La verdad que fue una situación horrible, que no se la deseo a nadie, por eso muchas veces hay que tener ese cuidado de cuando uno habla, de respetar lo que se dice, ¿no? Muchas veces los pacientes nos dicen a nosotros cosas que los familiares no saben. Claro. ¿Sí? Es bastante complejo la situación de cada uno de los pacientes. Por eso hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, con respecto a lo que sigamos, porque esto no es que no tenía nada que ver con lo que estamos viendo, porque tiene que ver con lo que... tenía todo que ver con eso que estábamos hablando. Sí, tiene que ver porque muchas veces la donación de sangre tiene
tiene complejidades en cuanto a lo que son enfermedades infecciosas, ¿no? Claro. Bueno, a ver. Aparte Sí. que también estábamos hablando antes de todo eso, el tema que era importante saber el grupo y factor, por el tema de que si nos equivocamos en brindar otro grupo y factor que no sea el de la paciente o que no sea compatible con la paciente, el mismo organismo va a generar los anticuerpos para dañar eso que no conoce. Hemólisis, se llama hemólisis a la destrucción de los glóbulos rojos, ¿sí? Claro. Cuando los glóbulos rojos no son, o mejor dicho, cuando los hemoderivados no son compatibles entre sí, lo que hace el antígeno es atacar al... Ay, no me sale la palabra. Atacar a ver. El anticuerpo. El anticuerpo, ¿sí? Exactamente. Atacan entre ellos, ¿ven? Hay 4 tipos de grupos, ¿sí? Está el A, el B, el AB y el O, ¿sí? Esto es lo que le decimos cuando estamos hablando de grupo sanguíneo y hablamos de incompatibilidad ABO, así se llama, ¿sí? Porque están todas los grupos del grupo y factor, ¿sí? Ahora, el sistema Reus, también tiene compatibilidad, ¿sí? Si tiene la proteína se califica como RH y si no tiene la proteína se califica como RH negativo. La proteína es una proteína llamada D de dedo, ¿sí? Yo quiero que veamos, a ver si podemos en este momento, voy a copiar esto y lo vamos a ver, no sé si dura 7 minutos, no recuerdo cuánto dura. Esperen que vemos si puedo abrirlo desde acá. Esto explica un poco lo que es la incompatibilidad de los grupos y factores, ¿sí? Sí, porque el factor universal es AB positivo, si mal no recuerdo, ¿no? Cero. Esto es la forma más sencilla que encontré para que ustedes puedan entenderlo, ¿sí? Esta chica es una estudiante de medicina que inventó una especie de cuentito de cómo son los grupos y factores, cómo se relacionan entre sí y cómo hacen la compatibilidad o la incompatibilidad, ¿sí? La destrucción del glóbulo rojo, recuerden que se llama hemólisis, y eso es lo que afectaría el organismo y llevaría también a la muerte, ¿sí? Recuerden que cuando destruyen todos los glóbulos rojos son parte de la oxigenación del cuerpo. ¿Se acuerdan cuando hacían la hematosis? Sí. ¿Sí? Se hace la hematosis en los glóbulos rojos, transporta oxígeno, libera dióxido de carbono y el dióxido de carbono pasa a los pulmones nuevamente para poder ser exhalados como dióxido de carbono, y si destruimos todos los glóbulos rojos estaríamos en presencia de una hipoxia severa y seguramente nos llevaría a la muerte si no reponemos esa cantidad de glóbulos rojos. Esta incompatibilidad lo hace. Si yo coloco una sangre que no es compatible a la que realmente necesita el organismo, seguramente va a atacar a los glóbulos rojos y los va a destruir, ¿sí? Ahora les coloco el video. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mentes Médicas. Yo soy Julia Parisi. Les cuento que estamos buscando una manera de explicar de forma divertida los grupos sanguíneos y que cualquier persona pudiera entender porque sí puede recibir de determinados grupos sanguíneos y porque de otros no. Entonces se me ocurrió esta idea en el cual hablo de policías y de ladrones. Es un cuento
8 grupos sanguíneos que son A, B, AB y O, a los cuales le van a agregar el factor RH. Entonces tendría A negativo, A positivo, B positivo, B negativo y de esa manera. Comenzamos con la explicación del sistema ABO. Luego pasaremos a explicar el factor RH. Ok, imagínate que tu sangre es una calle. Y por la calle, ¿qué pasa? Pues transeúntes. Entonces los transeúntes son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos son las... Odio estas interrupciones. No. No. Con el frío que hace no quiero comer helado. Ay, no, yo sí quiero un helado. Yo también, profe. Olvídense. Es más, el fin de estaba con helado. Qué rico. Bueno, sigamos. ¿Se acuerdan que dijo que la sangre, hagan de cuenta que es una calle en la cual pasan transeúntes y esos transeúntes van a ser los glóbulos rojos? Hasta ahí llegamos. Estos glóbulos rojos tienen pegados a ellos, tienen adheridos ladroncitos. Sí, tienen ladroncitos, porque esos ladroncitos lo que hacen es chupar el dinero de todos esos glóbulos rojos. Así que el glóbulo rojo tendrá adheridos siempre ladroncitos. Y como estamos en un mundo en donde existe el bien y el mal, pues si existen ladrones, van a existir ¿qué? Policías. Pero estos policías tienen una característica especial. Esos policías son corruptos. Son corruptos porque van a recibir dinero de estos ladroncitos que están adheridos a los glóbulos rojos. Ellos no van a atacar a los ladroncitos. Esos policías no atacan a los ladroncitos de la calle. Así que nos encontramos en un mundo de corrupción total. Pero estos policías no van a atacar a ladroncitos de otras calles que tenían ladroncitos. Entonces, hasta ahora lo que sabemos es que los glóbulos rojos tienen adheridos a ellos ladroncitos que les chupan su dinero y que van a existir policías porque estos policías son corruptos y entonces los policías no van a atacar a los glóbulos rojos, sino que están ahí todos viviendo felices porque todos están recibiendo dinero. Ahora, en términos médicos, el ladroncito es el antígeno, es una proteína que se encuentra siempre adherida a los glóbulos rojos. Y que recordemos toda la vida, se van a llamar ladroncitos. Los policías son anticuerpos. Los anticuerpos reaccionan ante sustancias extrañas que entran a nuestro cuerpo y las atacan, combaten. Ajá, ahora vamos con las reglas. La regla número 1 es que solo existen 2 tipos de ladroncitos. Es decir, vas a tener al ladroncito A y al ladroncito B. Y que el tipo de sangre que tienes te va a decir qué tipo de ladroncito tienes. Es decir, si tienes sangre tipo A, vas a tener ladroncitos A. Si tienes sangre tipo B, vas a tener ladroncitos B. La regla número 2 es que solo existen 2 tipos de policías. Tienes policías anti-A y policías anti-B. Los policías anti-A, el nombre anti-A quiere decir que atacan a ladroncitos A. Y los policías anti-B atacan a ladroncitos B. Y recuerden que estos policías son corruptos. Así que los ladroncitos y los policías no pueden tener la misma letra. Es decir, si tú tienes ladroncitos A, vas a tener policías anti-B, no vas a tener policías anti-A porque estos anti-A atacarían a los ladroncitos A. Entonces vas a tener policías anti-B porque recuerda que es un mundo de corrupción. Entonces tendrás policías contrarios a tus ladroncitos. Nunca la misma letra. Entonces observen como la sangre tipo A tiene ladroncitos A y policías anti-B. La sangre B, ¿qué tendrá? Pues tiene ladroncitos B y policías anti-A. Ajá, ahora vamos con la sangre AB. Recuerda que el nombre de tu sangre te dice qué clase de ladroncitos tienes. Entonces, si tienes sangre tipo AB, vas a tener ladroncitos A y ladroncitos B. Pero, ¿qué policías tendrás? No tienes policías porque no puedes tener policías que ataquen a los ladroncitos de tu misma calle. Así que no hay policías en la sangre tipo AB. Seguimos con el grupo sanguíneo tipo O. ¿Qué clase de ladroncitos tendrás? No tiene ladroncitos porque no hay ladroncitos O. Y como no tiene A y B, pues no tiene ladroncitos ni A ni B. Pero este grupo sí va a tener policías porque debido a que no tiene ladroncitos,
Bien. gustó este cuento, si me de ladroncitos y policías, por favor dale un me gusta y sobre todo compártelo con las personas que tú crees que tienen dudas. Bueno, ¿qué les pareció? Ay, está re genial, profe, el video. El ladroncito A, el ladroncito B. No sabía que a usted le iba a gustar. Mire. Ay, gracias, profe. Dije, a Cero le va a gustar este video, entonces lo voy a compartir porque me pareció la forma más sencilla de que Cierto. ustedes puedan entender de qué forma se realizan las incompatibilidades ABO, ¿sí? Y las Yo RESUS. hubiese hecho un video igual. Hubiese puesto ladroncito A, ladroncito B, policía. Lo hubiese hecho igual, profe. Sí, yo me imaginé, mire, Acero. Bueno, ¿se De entendió? hecho, le cuento, no consigo ningún tipo de sonda, porque como tengo mi sujeto de atención, que es el oso que ya todos conocemos, de 1,5 metros, quería hacer un video cómo es la colocación de una sonda, pero no consigo una sonda y no tengo a nadie que esté en un hospital como para que me pueda... Tendría que comprarla, pero con el aguinaldo. Con el aguinaldo, ¿qué quiere comprar? ¿Una sonda? Una sonda, sí, porque quiero hacer un video de colocación de sonda. Bueno, no sé, no sé. No sé qué decirle, Acero. Nada, profe, nada. Bueno, ¿entendieron más o menos? Esto es una forma sencilla. Después tienen un video también que les subí a la plataforma donde habla de esto, de la incompatibilidad, de qué forma podemos detectar, ¿sí? A través de lo que es el grupo y factor del paciente, ¿sí? Sí. Recuerden que cuando hay incompatibilidad siempre lo que hay es destrucción. ¿Por qué? Porque esos antígenos o anticuerpos van a estar luchando entre ellos y van a estar destruyéndose, y ahí vamos a tener seguramente todo lo que se ha transfundido va a estar destruido en el cuerpo del paciente. ¿Sí? Por eso es muy complicado. Ahora, existen reacciones, ¿sí?, que pueden llegar a producirse en el organismo del paciente. Supónganse que yo estoy transfundiendo al paciente. Y dentro de lo que es la transfusión, comienzo a ver signos y síntomas en los cuales el paciente me va a referir de alguna manera y va a estar dado por la temperatura en algunos casos, ¿sí? Hay temperatura elevada, seguramente el paciente va a estar sudoroso, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos a tener signos y síntomas de los cuales nos van a hacer como pautas de alarma, ¿sí? Observen esto, ¿cómo es la terapia transfuncional? ¿Sí? Las reacciones que tiene. Podemos tener una reacción que se llama hemolítica aguda, ¿sí? Que es esto del colapso de los vasos. Esa hemolítica es la que estamos diciendo cuando hay una incompatibilidad dentro del grupo o del factor, ¿sí? Hay colapso en los vasos. Vamos a tener un paciente que va a estar taquicárdico, va a tener taquipnea, ¿sí? A veces llegan al shock y muchas veces a la muerte, ¿sí? Un tratamiento que podemos hacer con este paciente es, obviamente, dejar de transfundir. Ahí en el momento en que ya estamos empezando a ver que el paciente está con signos y síntomas de reacciones adversas, todo lo que tenga que ver con reacciones que no es normal para el paciente, directamente cortamos la transfusión y llamamos al médico urgente para que esto pueda estar acompañándonos y darle la terapia o el tratamiento, mejor dicho, oportuno y rápido, ¿sí? Acá dice como prevención, lo que les decía yo siempre, es un error humano lo que pasa con el paciente en cuanto a lo que es la hemólisis aguda, ¿sí? Siempre hay que verificar la documentación para ver
de qué forma el paciente va a recibir esa transfusión. Es una responsabilidad de enfermería, ¿por qué? Porque el servicio de hemoterapia va a ser el que cuelgue la sangre al paciente, no la vamos a colgar nosotros. Muchas veces en los hospitales o en algunas instituciones nos piden que nosotros colguemos la sangre, pero es un error, porque no tenemos la matrícula habilitante para hacer ese tipo de procedimientos. Por esto que les estoy contando a ustedes que es muy complicado el tema de las transfusiones, porque tiene complicaciones que llevan a la muerte al paciente. El error humano hace que la incompatibilidad de colgar una sangre que no corresponda al grupo y factor del paciente lo lleva a la muerte en pocos minutos. No sé si en pocos minutos, pero en momentos en los que nosotros estamos detectando que algo está fallando en cuanto al organismo del paciente, seguramente vamos a tener pocos minutos para poder revertir esta situación, si es que lo podemos hacer, ¿sí? Y no estamos avalados para hacer este tipo de procedimientos. Colgar la sangre es un tema de hemoterapia porque es el hemoterapista el que hace el examen de la sangre del paciente y es el que detecta qué tipo de grupo y factor es el que necesita el paciente, ¿sí? La responsabilidad es del hemoterapista y es la responsabilidad también del médico, ¿sí? De enfermería si es que puso mano en esa acción que no tenía que accionar. Nuestra responsabilidad es más que nada hacer la observación y la vigilancia de la temperatura del paciente, es hacer los controles de signos vitales como el pulso, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial. Eso no debe faltar en un paciente cuando nosotros sabemos que vamos a hacer la transfusión. Siempre vamos a hacer este tipo de controles antes de la transfusión, durante la transfusión y después de la transfusión, ¿sí? Porque, como dijimos antes, siempre hay reacciones a nivel agudo que suelen suceder dentro de las 24 horas de transfundido el paciente. Las tardías van a pasar meses, pero ya es una cuestión de que el paciente va a encontrarse con signos y síntomas que seguramente va a volver a la consulta en un tiempo prolongado, pero las agudas son las que nos interesan a nosotros, que depende de la atención que le brindemos y el cuidado que le brindemos en ese momento, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Bueno, acá otra reacción es anafiláctica. ¿Se acuerdan que dijimos que dentro de las anafilácticas teníamos que el paciente podía ser un edema de glotis, ¿sí? Acá hay una dificultad al deglutir, hay cianosis, hay urticaria. Las anafilaxias tienen que ver con las alergias que pueden producir la incompatibilidad o el rechazo a la sangre que se le está pasando al paciente, ¿sí? Qué rápido que se va el Zoom. ¿Cómo es el tratamiento? El tratamiento podemos hacerlo con RCP, si está indicado, y adrenalina intravenosa. Siempre recuerden que cuando hay anafilaxias y hay complicaciones a nivel glotis, siempre existe, en este caso, ya el carro de paro hay que tenerlo cerca porque seguramente el paciente se está chocando y vamos a necesitar adrenalina seguro para contrarrestar esta situación, ¿sí? Seguramente es algo que le produjo al paciente una alergia producto de la transfusión. Bueno, acá como prevención dice transfundir productos lavados, eliminando el plasma, ¿sí? Otra de las reacciones que puede surgir en los pacientes es una sobrecarga circulatoria, y esto tiene que ver con la velocidad que nosotros infundimos esa sangre.
siempre la sangre la vamos a poner, la vamos a colocar, mejor dicho, la sangre va a estar colocada en un brazo, una vía periférica con un calibre mayor, por ejemplo, un número 18, y esa sangre va a ser específicamente, esa venoclisis va a ser específicamente para la transfusión. De ahí vamos a colgar un paralelo que va a ser la solución fisiológica. Fisiológico limpio. ¿Sí? No hay que colocar ninguna medicación. No está permitido colocar medicación en los Baxter de sangres y no está permitido tampoco colocar medicación en las soluciones fisiológicas que colgamos en paralelo a la transfusión. ¿Sí? ¿Por qué vamos a colocar el fisiológico? Porque de alguna manera vamos a ir ayudando a que esos glóbulos rojos, cuando vayan bajando por el sistema de filtro que tiene el perfus, ¿sí? No rompa ese glóbulo rojo y el fisiológico va a ir despacio llevándolo y transportándolo al nivel circulatorio. ¿Sí? Lo que nunca debemos de colgar en paralelo es una dextrosa al 5%, ni tampoco la solución rigelatato, ¿sí? Porque eso hace hemólisis en la sangre. Lo que estamos transfundiendo lo va a hemolizar la solución que estamos administrando de forma incorrecta. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bueno, dijimos que la sobrecarga hídrica tenía que ver con la velocidad en que nosotros infundíamos este hemoderivado, ¿sí? Nosotros debemos de infundir la unidad de glóbulos rojos, pero a un bajo flujo, ¿sí? Supónganse, no sé, 7 gotas por minuto, una cosa así. La bolsa, la compañera Choque creo que fue que dijo que le sacaron 500 mililitros, puede ser que le hayan sacado 500 mililitros, pero siempre es menos, ¿sí? Y esa cantidad, esa unidad de glóbulos rojos, tiene que tardar más o menos alrededor de 3 o 4 horas, no más que eso, sino después la sangre no sirve en el momento en que estamos infundiendo esa unidad de glóbulos rojos, 3 o 4 horas más o menos para poder pasar la sangre hacia el organismo del paciente. ¿Sí? Podemos hacer también, ¿qué cuenta podemos hacer? A ver si estamos hablando de un paralelo de 400 mililitros. ¿Qué podemos hacer? Piensen. Para sacar la cantidad de gotas, digo, tenemos el tiempo, 4 horas. Tenemos que pasarlo en 4 horas. Tenemos tiempo, tenemos volumen, 400 mililitros. Tenemos el regla de 3. La regla de 3 simples, claro. Claro. ¿No tenemos una fórmula para eso? Está bien, lo pueden hacer con una regla de 3. Pero cuando hablamos de paralelos, tenemos una fórmula. ¿De microgota y macrogotas? ¿Quién me dijo eso? Llanos, profe. Llanos, dijo microgotas, macrogotas. ¿Qué es eso? Los minutos, hay que saber, o sea, Yo hacer quiero la saber cuenta. a cuántas gotas debo administrar ese paralelo De 400, 400 ¿no? mililitros y lo debo de administrar en 4 horas. Profe, ¿no es volumen por factor goteo? Sobre minutos. Sobre tiempo en minutos. Sobre tiempo. Tiempo en minutos. Si yo digo 4 horas, estoy diciendo 4 por 60. ¿Cuánto es eso? ¿240 qué? 240 minutos. 240 minutos, ¿sí? 400 mililitros por 20, porque en este caso el perfus va a ser un perfus especial para transfusiones, pero tiene más o menos un nivel de un macrogoteo.
Multiplicamos por 20 los 400 y dividimos por 240. ¿Cuánto nos da eso? ¿Cómo, profe? Verdún, es el Sí. factor goteo el que estoy utilizando. Si yo quiero administrar una solución que sé que la tengo que pasar máximo a 4 horas, ¿a cuántas gotas lo voy a colocar? Lo voy a administrar. 33 gotas por minuto. 33 gotas por minuto. En esa... ¿Y cómo se ese- hace la cuenta? ¿Cómo es la cuenta? Que me perdí. Espere, a usted le pregunto, para que no se pierda. Ya se está por terminar el Zoom y mañana seguimos con este tema, pero no quiero que quede pendiente esto, Verdún, por eso me detengo con usted. ¿Cuál es la fórmula de factor goteo, Verdún? ¿La regla de 3 simples? No. Fórmula de factor goteo. Volumen. Volumen por factor goteo sobre tiempo en minutos. ¿Se acuerda de esa fórmula, Verdún? Volumen por factor Goteo sobre tiempo en minuto. tiempo en minutos. Sí, con esa fórmula sacábamos las gotas por minutos. Ahora, si queríamos sacar tiempo, íbamos a despejar esa fórmula y sacábamos la fórmula y teníamos otra fórmula. Esa es la fórmula madre, ¿sí? En esa fórmula nosotros sacamos la cantidad de goteo. La utilizamos por lo general siempre en soluciones que podemos administrar en forma paralela. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes tenían una regla cuando decíamos plan de hidratación parenteral que eran 7 gotas, 500 mililitros a pasar en 24 horas, ¿no? Y esa era la regla general que después, con regla de 3 simple, íbamos a través de eso formando la cantidad de planes de hidratación que estaban dadas en 24 horas. Ahora, los paralelos no son en 24 horas, nunca son en 24 horas. Los paralelos que nosotros administramos siempre tienen un tiempo estipulado. En este caso, la sangre, nosotros podemos administrarla hasta 4 horas nada más. No existe otra posibilidad porque la sangre ya se echa a perder en el camino. No puede tardar 24 horas, no es un plan de hidratación parenteral. Cuando decimos paralelo, utilizamos esta fórmula, volumen por factor goteo sobre tiempo en minutos. El volumen son 400 mililitros, factor goteos en este caso es 20, porque el perfus no me permite bajar la cantidad de sangre, al ser espesa, no me permite ser microgoteo porque tiene un filtro. Es especial para transfusiones, ¿sí? Y va en macrogoteo. Ahora, macrogoteo decimos 20, siempre, ¿sí? Y la división es tiempo en minutos. Si dijimos que 4 horas funciona la transfusión, debemos de multiplicar